Muy buenos días. Una vez más nos encontramos acá para ir escudriñando esta revelación que nos ha dado el Señor de forma escrita y que tenemos la ventaja de hacerlo a través del Espíritu Santo. Y le damos gracias a Dios por eso. Hoy me he puesto a meditar acerca de la fe. Y cuando un estudioso de la Biblia va a hablar de fe, rápidamente el primer paso que hace es ir al concepto de fe. El concepto de fe que se encuentra en Hebreo capítulo 11 versículo 1. Rápidamente el estudioso de la Biblia va allí y lee el concepto maravilloso. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y a partir de allí menciona un grupo de personajes maravillosos que tuvieron fe y Y ahí quedamos, ¿no? Pero en este caso hoy yo quise leer el capítulo anterior, quise leer los versículos anteriores. Quiero decirles que la palabra de Dios, la Biblia, no siempre estuvo codificada como está hoy en capítulos, versículos, subtítulos. La palabra de Dios fue escrita completa, una sola vez. Y tenemos que leer el contexto. Es importante leer el contexto de lo que se está leyendo. Entonces, eh, busqué previamente en el capítulo anterior, porque como el concepto de la fe comienza en el versículo, en el capítulo 11, y vemos allí tan cómodo el versículo 1 y empezamos, pero los últimos versículos del capítulo 10 por supuesto, es la antesala de lo que viene siendo el concepto. Y de allí yo he escogido dos versículos del capítulo 10 para hablar de fe. Y son en Hebreos 10, los versículos 31 y 36. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Claramente el escritor de Hebreos escribió estos dos versículos preparando el terreno para luego presentarnos a nosotros el concepto de fe. Y yo quisiera hacer un paralelo ahora entre lo que viene siendo el concepto de fe que todos tenemos bien familiarizado en el capítulo 11 versículo 1 y estos dos versículos del capítulo 10. Porque acá nosotros tenemos elementos de la fe que debemos escudriñar y que debemos profundizar. Vamos a comenzar, por ejemplo, en este caso, con la palabra confianza, la palabra paciencia y un elemento importantísimo allí que es habiendo hecho la voluntad de Dios. Y vamos a comenzar por este, habiendo hecho la voluntad de Dios. O sea, todo lo anterior, pero tienes que haber hecho la voluntad de Dios. Hay mucha fe, hay fe en sí mismo, personas que confían en sí mismos, personas que confían en otros, personas que confían en medicamentos, en médicos, en falsos dioses, que es la idolatría. Y cuando nosotros estamos observando la fe, todo el mundo habla de fe, todo el mundo habla de fe, y yo me pregunto, ¿estamos hablando de la misma fe? Bueno, el primer elemento para ver si estamos hablando de la misma fe es esta circunstancia. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, ya estás moviéndote en una atmósfera diferente a la fe en Dios. Porque la fe en Dios implica que tú primero te vas a orar, estás sometiendo tus asuntos en las manos de Dios,
tú quieres que Dios gobierne sobre todos tus asuntos, bueno, pues entonces tú tienes que primeramente cerciorarte de lo que tú estás haciendo es la voluntad de Dios, porque el ladrón no puede tener fe en Dios, en que su robo le va a salir bien. El asesino no puede tener fe en Dios de que va a matar y que Dios le va a ayudar. Realmente esas personas tienen un ángel de las tinieblas disfrazado de ángel de luz, que es el que le está orientando. Eso si acaso tienen alguna dependencia espiritual. Entonces, primeramente, tienes que cerciorarte que lo que dice esta palabra, la voluntad de Dios, tú la estás haciendo. Vamos a continuar. Hay otro elemento importantísimo acá, la confianza. Claro, la confianza sí entra rápidamente en el concepto, convicción de lo que no se ve. Dice que la confianza tiene gran galardón, la confianza tiene gran premio, gran mérito. Cuando tienes confianza en Dios, tú estás seguro de Dios. Y esta confianza en Dios es cuando tú estás seguro de que Dios está actuando aun cuando tú no lo veas. Cuando aparentemente las cosas, las circunstancias, la vida se está moviendo por un ambiente adverso, pero tú estás convencido de que tu Dios domina sobre todas las cosas y que al Dios que tú le estás orando, ese Dios va a estar dominando todas las circunstancias. Esa es la confianza. Y un elemento importante en la confianza es cuando tú confías que Dios dice sí a tus peticiones y Dios le dice no a tus peticiones. Cuando Dios le dice sí a tus peticiones es un Dios bueno. Y cuando Dios le dice no a tus peticiones, también es un Dios bueno, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y Él sabe lo que nos conviene mucho más que nosotros mismos. Y depositar nuestra confianza en Dios implica aceptar lo que viene de Dios como algo bueno. No sé si usted lo ha experimentado, pero yo he experimentado en mi relación con Dios que en un principio no entiendo por qué Dios ha hecho las cosas, pero al final sí comprendo lo que ha pasado. Recuerdo en un pequeño poblado de Las Tunas, allá en Cuba, un poblado que se llama Fleitas, los vecinos me dijeron que hubo un ciclón, a propósito de este ciclón que ha pasado ahora, hubo un ciclón por allá que arrasó el pueblo. Era un pueblo de personas que se dedicaban al corte de caña y los bohíos y las casitas eran casitas eh, pequeñas y de muy pocas condiciones. Y el ciclón acabó. A partir de ese momento hubo un movimiento del gobierno autorizando materiales de la construcción y todo el pueblecito se llenó de casas de, como se le dice en Cuba, mampostería y techos de tejas de zinc. O sea, lo que aparentemente era algo muy, muy, muy malo, los vecinos luego tuvieron que aceptar. Estoy hablando de vecinos cristianos y no cristianos. Tuvieron que aceptar que, que fue bueno. Porque si el ciclón hubiera pasado y no hubiera destruido sus casas, ellos hubieran mantenido la casita aquella. Incluso hubo algunos con muchas más habilidades que obtuvieron todos estos materiales de la construcción y en vez de construir la casita en el poblado aquel, que es un poblado menos próspero, poblado en el campo bien lejos, edificaron su casa en las mismas Tunas, o sea, en la capital provincial, y mejoraron muchísimo más. Se mudaron de lugar y fue una bendición para ellos. Les cuento este testimonio a raíz de este ciclón porque sé que muchas personas deben haber perdido y quisiera que de alguna forma estén
estén convencidos de que Dios es bueno, sea cual sea la circunstancia. Nosotros debemos continuar ahora observando, ¿no? Debemos continuar observando que el tercer elemento que hablan estos dos versículos son, es el elemento paciencia. El elemento paciencia, que bueno, cuando vamos al concepto de fe allí, en lo que llamamos concepto de fe, ¿no? En el capítulo 11 versículo 1 nos dice la certeza de lo que se espera, una seguridad por dentro que tiene que tener. Y una convicción de lo que no se ve, que ya acá en confianza uno lo entiende. Pero yo quiero que usted ahora vaya a hacer un paralelo entre paciencia y certeza. Vamos a unir estas dos palabras, paciencia y certeza. Certeza se explica solo. Una persona con certeza es una persona que tiene seguridad, es una persona que no tiene dudas, una persona que está seguro de cierto aspecto. Ahora, ¿quién es una persona que tiene paciencia? Vamos a auxiliarnos del diccionario. El diccionario me da una acepción de paciencia. El diccionario me dice que es calma en la realización de alguna actividad. Me da una segunda acepción, capacidad para esperar serenamente por algo deseado. Serenamente. ¿Mm? Y la tercera acepción que me da este diccionario es capacidad para tolerar situaciones incómodas. Los sinónimos: tranquilidad, relajación, serenidad, calma, autocontrol. Pero todas estas cosas nosotros las podemos tener cuando nosotros tenemos la certeza. Tenemos la certeza, tenemos la seguridad. Y entonces puedes lograr esa paciencia porque tienes una seguridad. Ahora, ¿qué ocurre contigo cuando no tienes la certeza? ¿Qué ocurre contigo cuando no tienes la seguridad? ¿Qué ocurre contigo cuando toda esa esperanza se derrumba y tú no le ves solución al asunto? ¿Mm? Entonces ciertamente empiezas a tener ansiedad, agitación, inquietud. Y hoy en día la medicina en los diferentes áreas psicológicas que pueda tener en los diferentes países del mundo, eh, agrega que a esta ansiedad, a esta angustia, le acompañan muchas enfermedades eh, neuróticas. Esa persona que está impaciente, 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 angustiosa, 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 no es la misma persona a esa persona que está paciente, segura, alegre, gozosa, no es la misma persona. Entonces, podríamos decir que la fe en Dios es una medicina para el alma. ¿Podríamos nosotros afirmar eso? Yo creo que yo puedo afirmar eso. Puedo afirmarlo. Yo puedo afirmar que la fe es una medicina para el alma. Ahora hay algo, lo hemos conceptualizado, lo hemos analizado, pero en este canal a mí me gusta siempre ponerles a ustedes un componente práctico. ¿Cómo practicar la fe? Miren, necesitamos comenzar con situaciones pequeñas. Tenemos que ir de situaciones pequeñas a situaciones más grandes.
Los discípulos de Jesús estuvieron con Jesús 3 años, allí con Jesús. Experimentaron desde situaciones más pequeñas hasta el entrenamiento que tuvieron con Jesús durante esos 3 años. Y además el Señor oró personalmente por ellos. Y cuando vemos a ver la fe que tenían los apóstoles, en un momento determinado hacía que su sombra sanara a los enfermos. Su sombra sanara a los enfermos. Hermano, no siempre fue así. No siempre los apóstoles sanaron a los enfermos con la sombra. Hubo un momento en que Pedro lanzó la red, pero Pedro medio que no creía que iban a recibir una pesca tan milagrosa. Y cuando lo vio, se postró y le dijo al Señor: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pues se dio cuenta de que él estaba muy lejos de ese estado en el que estaba Jesús. Entonces tú, hermano, tienes que comenzar con situaciones pequeñas, pero no puedes olvidar esas situaciones pequeñas, porque es un entrenamiento de fe. Pon situaciones pequeñas en las manos de Dios y anótalas. En tu Biblia, haz una hojita y pongan anotando tus peticiones y cuando Dios te las conceda. Y ve aumentando, ve pidiéndole entonces después a Dios algo un poquito más complejo, y algo un poquito más complejo, y algo un poquito más complejo, y ve entrenándote tu mente en la fe, en cuestiones de que cuando llegue alguna situación en tu vida ya tú hayas practicado esa situación y tú puedas decir: si tengo la seguridad de que si Dios me ayudó en una situación similar o mucho más pequeña que esta que me está llegando ahora, o mucho más grande, Dios también puede hacerlo en este momento. Y entonces tú vas a tener la convicción y la certeza y vas a esperar con paciencia. Pero ¿sabes qué? Necesitas entrenarte. Necesitas, porque aquí tenemos un enemigo que es nosotros mismos. Porque queremos pedirle a Dios y queremos que Dios lo conceda de manera inmediata. No, no es de manera inmediata. El Señor tiene su tiempo y todo lo que haga el Señor va a ser bueno. Uno de los ejercicios que yo hice de fe, recuerdo en un momento determinado, había unas enfermedades de caballos en un lugar en que yo atendía un centro de predicación pequeño, no era una iglesia, era una especie de misión. Y los hermanos de la iglesia me dijeron: mire, hay un hombre acá, un vecino que quiere que usted ore por un caballo que tiene porque se le enfermó. Y les voy a decir francamente, en mis inicios como misionero yo tenía mucho miedo de ir a orar y que el caballo se le muriera el hombre, y que aquello era un desprestigio entonces para la iglesia que estaba en crecimiento. Y yo les confieso que yo veía venir el hombre por un lado, yo me iba por otro. Pero como Dios es el que domina todas las cosas, pasaron unos días y en un momento determinado yo venía por una calle, el hombre dobló por esa calle, nos encontramos y él me dio, estaba buscándolo, pastor, porque quiero que ore por mi caballo. Y traía el caballo por las bridas y el caballo cojeando, el caballo enfermo. El hombre tenía varios caballos, que, bueno, se dedicaba a eso y el único que se le había enfermado era ese. Bueno, pues yo digo: bueno, Señor, si tú hiciste que este hombre, yo en mi mente, ¿no? Y yo le acerqué la mano a la brida del caballo para que el caballo no vaya a relinchar, lo sujeté bien cortico así,
puse la mano así en lo que viene siendo la pata de adelante, entre el cuello y la pata de adelante. Y dije, bueno, Señor, si tu voluntad es que yo ore por este caballo, yo estoy orando por este caballo para que este caballo no se enferme, para que no le cause un perjuicio económico a este hombre, para que este hombre pueda gozar de este caballo por mucho tiempo y que él pueda sentir que tú le estás cuidando siempre a este caballo y no haya ni enfermedades ni ladrones, ¿sabes? Se ora en esos tiempos, aleja al ladrón, aleja al destructor, aleja las enfermedades. Oré como pudo haber orado cualquier persona, pero en ese momento yo tenía la fe que Dios quería que yo orara. Ya dejé de tener fe en mí y empecé a orar en fe en Dios. Y yo, bueno, ya, Dios quiere que yo ore. Y oré y le di la espalda a aquel caballo y dije, si voy a quedar mal, si Dios quiere que yo quede mal, yo quedo mal, y si quiere que yo quede bien, pues quedo bien, no hay ningún problema. Le di la espalda y me fui, ni nunca averigüé si el caballo se había muerto, si el caballo estaba bien, descansé en Dios. Pasaron días y los hermanos de la iglesia me... Ah, cuando yo terminé de orar, que esto es importante en la historia, él vio el caballo que continuó enfermo, o sea, él quería un milagro de estos instantáneos que no se dio, y él me dijo, ya, y yo le dije, es lo único que yo puedo hacer. ¿Oraría? Me hizo así, me miró, y yo, bueno, dio la espalda y se fue. Y yo dije, ay, Dios mío, qué clase de vergüenza esta. Está bien, yo seguí, nunca más tuve noticia de ellos. Pasaron meses y unos hermanos de la iglesia vinieron y me contaron que le habían robado a ese hombre, se le habían metido en los corrales y le habían robado todos los caballos y las yeguas, todos los pichones, le habían dejado todos los caballos. Y el único caballo que le habían dejado era ese. Y yo le dije, espérate, y aquella vez se sanó, y dice, sí, ese caballo se sanó, ese caballo nunca murió. Y a él no se le murió ningún caballo de aquellas enfermedades que habían por ahí de los caballos. Pero ahora, en estos momentos, le robaron todos los caballos menos ese. Y yo dije, "Eh". Entonces el Señor está obró, porque no solamente lo sanó de la enfermedad, sino que lo libró también. Y por mucho tiempo yo pude ver con mis ojos cómo ese hombre en la labor que hacía solamente pudo depender de ese solo caballo por mucho tiempo. Entonces, hermano querido, el Señor actúa de manera que tú no te puedes explicar, porque el Señor sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Él tiene propósitos que tú no entiendes, pero tú tienes que tener esa convicción, tienes que entrenarte en cosas pequeñas para que un día puedas llegar a grandes cosas. Tienes que entrenarte en la paciencia, porque sabes que en ese entrenamiento de paciencia, Dios está curando tu alma y Dios está curando tu mente y Dios te está alejando de cualquier enfermedad, del estrés. Dicen que la enfermedad de este siglo es el estrés, pero aquellos que tenemos paz, aquellos que tenemos fe, aquellos que no tenemos ansiedad, más bien tenemos paciencia y con la seguridad que tenemos en esa paciencia de esperar lo que Dios va a hacer, pero no solamente eso, estamos esperando que Dios va a hacer algo superior a nosotros mismos. Entonces sabes que estás en la presencia de Dios, estás practicando la comunión con Dios. Eres una persona de fe. Entonces no te detengas. Una vez que hayas escuchado este video, cierra tus ojos, como lo vamos a hacer ahora, y vamos a orar. Y vamos a poner en las manos de Dios nuestras convicciones, nuestras certezas, para que Dios la tome en su control y Dios nos convierta en personas de fe. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por este lugar, gracias por este tiempo.
Ahora yo te pido, Dios, que después de haber escuchado tu palabra y haber reflexionado en ella, tú acomodes lo espiritual a lo espiritual en nosotros. Y nosotros podamos desarrollar esa paciencia esperando en ti, esas convicciones, esas certezas de que tú tienes el control de todo y el control de todos, y que en ti, sobre todas las cosas en ti, vamos a lograr nuestros propósitos. Aleja de nosotros la duda, aleja de nosotros la angustia y acomoda, Padre Santo, para que seamos personas de fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si has llegado hasta aquí, quiero seguir exhortando la situación de Jamaica y la situación de Cuba. Los desastres del ciclón han sido terribles. Todavía no existe una comunicación con el oriente del país. Muchos cubanos aún no hemos tenido comunicación directa con nuestros familiares. Las líneas telefónicas de teléfono fijo, ¿saben? El teléfono de antes, que no es el celular, dicen que están en el piso y también los cables eléctricos, las líneas eléctricas. Los árboles están en las calles, lo que dificulta también el movimiento de los vehículos por las carreteras. Muchas personas, por la cantidad de lluvia, se le metió el agua en sus casas, que nunca había pasado, y han perdido muchísimos artículos. Eso sin contar aquellos que les llevó el techo. Eh, Todo esto les estoy diciendo por referencia, por algún que otro correo que ha llegado, algunas otras familias que han tenido la posibilidad de comunicación por vías que yo todavía no me explico, pero quisiera que siguieran orando por Cuba para que Dios nos ayude y poder saber de nuestras familias que todavía no sabemos. Que el Señor te bendiga y que pases un día feliz y que tu fe cada día sea más grande. Bendiciones.